Alberto Aranguibel Brito. Al hombre le gusta el debate, le gusta el combate, no rehúye los argumentos. Aquí lo tenemos. Qué gusto. Encantado. Qué gusto, compañero Por Alberto Aranguibel. ¿Y usted cree en la guerra económica? el tema de la guerra El económica no es neoliberalismo. un tema religioso en el cual tú puedes creer o no creer. Ajá. Es un asunto que tiene que ver con tu capacidad para asumir la realidad. Y la realidad que hemos visto, constatable en los hechos cotidianos que estamos viendo desde hace por lo menos 3 años, es que hay un sector que ha impulsado la búsqueda de la desestabilización económica mediante la manipulación de la economía. Hay algo de usted que llama la atención. Estamos atravesando momentos exigentes. ¿Cómo hace para seguir argumentando con tanta fuerza como el primer día? Es que precisamente mi trabajo consiste en la investigación a fondo de los medios de comunicación, el discurso mediático, y como investigador que tengo más de 3 décadas en esto, he logrado llegar a un nivel de comprensión de su dinámica, no tanto la externa, la que está más allá de la pantalla, sino a lo interno, con mucha profundidad. En ese sentido, he encontrado persistentemente, de manera fehaciente, no solo en el estudio de los medios, sino en mis giras permanentes por todo el país, en mis trabajos de charla, de coloquios, de conversatorios con la gente directamente en las comunidades, en las universidades, en las empresas y organismos del Estado, que lo que nos está sucediendo en buena medida, como te digo, está influenciado por la distorsión, por la desinformación que inoculan los medios de comunicación. Y eso me lleva a que lo que planteo es en defensa de la verdad más que en defensa de un proyecto político particular, que por supuesto que profeso. Sí hay problemas muy graves, severos, la cola es uno de los padecimientos más grandes que han tenido los venezolanos desde que somos república, eso lo he dicho, pero lo que he tratado de detectar ante la gente es, pero vamos a ver quién es el responsable, porque están asociándolo mediáticamente única y exclusivamente a lo que dicta el plan de la derecha nacional e internacional que está en contra de la revolución bolivariana, que es que las colas son producto de una mala política del gobierno. Yo estoy absolutamente convencido, porque lo constato, de que no es así, y he visto la guerra económica desatada, la he visto en el sitio, en cada uno de los rincones de Venezuela. Además, uno ve ciertos medios, y se nombra la ABC de España, que lo nombraba pero es que he visto, así como he visto las colas, de hecho, veo frente a mi casa, donde yo vivo, una de las colas más grandes, permanentemente la veo todas las noches, desde la 1 de la mañana, yo eso lo padezco yo también, además de que padezco como todos los venezolanos la falta o carestía de los alimentos que necesitamos. Pero he visto también los restaurantes de lujo más llenos que nunca. He visto todas las primeras clases de los vuelos hacia el exterior más llenos que nunca. Sí, he visto todo el incremento. Por ejemplo, ahorita viene un concierto de estos cantantes de la derecha, Nacho y no sé qué, con una cosa exorbitante los precios de las entradas, y ya están agotadas. Están agotadas por completo. El chico que compra zapatos de $1.500. Exactamente. Sí. Las guerras económicas no son para asfixiar a los bancos. Sería un contrasentido del capitalismo, que son los sectores dominantes tradicionales en la historia contemporánea y que ha sido desde siempre, que ellos fueran a hacerle un cerco económico, por ejemplo, a Cuba durante más de medio siglo para que quebraran los bancos cubanos. No, lo que se pretendía con el bloqueo económico, y que es el que se pretende contra Rusia y el que se quiere hacer con otros países y el que está padeciendo Venezuela ahorita por parte de estos mismos sectores hegemónicos que nos están cercando económicamente, no es el quiebre de los bancos, es el quiebre del pueblo por hambre. Entonces, no es una crisis terminal la que tiene Venezuela. Se quebró el pueblo, en parte de sus convicciones, el 6 de diciembre. Los dos sectores políticos más o menos han estado girando, como en todos los países. Lo acabas de ver en Perú ahorita, la diferencia tan mínima que hubo entre una posición y la otra, siendo de derecha, incluso los dos, lo ves en Estados Unidos. Aquella diferencia entre Al Gore y Bush en su primera elección por apenas 800 votos en un país de 350 millones de habitantes. Lo viste en la elección de Inglaterra, el primer ministro Cameron, cuando en su elección incluso tuvieron que hacer un planteamiento de revisión del sistema electoral por lo estrecho que fueron los márgenes. Es decir, eso está pasando en todas partes del mundo, eso es democracia, que haya la posibilidad de que haya sectores que piensen distinto. En Venezuela se está expresando así, pero se quiere colocar como que es una tragedia, y eso es parte de las distorsiones que en el discurso de la derecha y de los medios de comunicación está inoculándosele a la población para hacerla creer que estamos en una enfermedad terminal, como digo. El fenómeno que nosotros estamos evidenciando a raíz de la elección del 6D, donde la derecha tuvo un crecimiento exiguo de apenas 300.000 votos, no fue que ellos crecieron, fue que se abstuvo una parte sustancial del chavismo, es que ellos creen que eso les sirve para convertirse en presidentes, porque creen que la elección de la Asamblea Nacional
es la prepresidencia de la República. Una cosa disparatada y absurda. Eso lo tienen ellos como convicción, digamos, como parte de la mediocridad del discurso y de la concepción de la política que tienen hoy en la oposición venezolana, que es el esquema de la escuela Capriles. Sí. Capriles que cree que casi ganar es ganar, porque lo único que ha hecho la oposición como actuación política en Venezuela, lamentablemente, como lo dijo tantas veces el comandante Chávez cuando pedía, nosotros necesitamos una oposición con moto propia, haciendo referencia a aquella vieja película venezolana, es que no hay una oposición que tenga un verdadero talante democrático. Toda la actuación, el grueso de la actuación de la derecha en Venezuela, del antichavismo, ha sido siempre conspirador, ha sido siempre antidemocrático, violentando el precepto constitucional de la participación y el protagonismo, y violentando las leyes en general. Claro, claro, usted puede apelar a que ahí está el tufo, al vete ya, naturalmente, pero a usted puede ser acusado, amigo Aranguibel, por pueblo opositor, diciendo, bueno, pero ya va, qué conspiración, nada. Yo lo que estoy ejerciendo un derecho que está plasmado en la Constitución, Sí. que por cierto lo impulsó Chávez. Está bien, pero ¿tú te acuerdas cuando Chávez citó aquel refrán popular tan en desuso, pero que nos lo recordó a todos, Claro. refiriéndose a Capriles, cuando decía, si tiene oreja de cochino, y tiene nariz de cochino, y tiene rabo de cochino, y tiene ojo de cochino, y tiene boca de cochino, ese tiene que ser un cochino. Si esta gente lo que ha hecho es trampa todo el tiempo, incluso desde antes de la revolución, porque ellos se hacían trampa entre ellos con aquello de acta matabotos, no lo podemos olvidar. Sí, pero ya va, Eso forma parte de la estructura genética de la derecha venezolana, de esos partidos que son herederos de todas las lógicas de Adey Copey. Pero ¿qué le dice usted al pueblo opositor? Al pueblo opositor que tiene una inquietud. Es decir, esa gente, lo que temíamos fue lo que sucedió, que iban a estar haciendo trampas en esa recolección. La verdadera expresión en un régimen democrático de la decisión popular es la elección. Tú no la puedes violentar con ningún otro mecanismo, ni como encuesta, ni con consultas en la televisión, ni con la recogida de firmas tuyas como te dé la gana, sí, que eso esté supervisado debidamente, con el sistema electoral que hemos acordado todos los venezolanos después de mucho padecimiento, sufrimiento, luchas y batallas, para que lleguemos al más perfecto sistema que hay en el mundo, porque tiene distinta cantidad de contraloría, sí, de auditoría. Perú, que es muy bueno, tardó 5 días para los resultados, Perú. Bueno, exacto, por citarte solo un ejemplo, pero en Estados Unidos tardaron 2 meses en dar los resultados de Al Gore y de Bush en aquella oportunidad. Entonces, como te digo, cuando nosotros tenemos ese sistema electoral perfecto, ponernos a la sociedad, hacerla pensar de que es valiosa la decisión que se determine a través de una firma que no se sabe ni cómo se recogieron y donde aparecen muertos, donde aparecen muchachitos de 4 años firmando, donde aparecen una cantidad de gente que, es decir, cuando hay toda esa, que además es consistente con la actuación. Claro, ahí hay una élite con unas características. Yo conozco muy bien sus primarias de 2012, yo las conozco. Entonces, la palabra Aranguibel puede casi culpabilizarlo. La señora o el joven que fue a firmar, porque lo convocaron unas personas ahí en la MUD. Entonces, recibe de Aranguibel casi que un señalamiento delictivo. Pero es que no, fíjate que nadie ha acusado a los firmantes. Se ha acusado a los 2 firmantes que aparecen firmando. Y eso precisamente le hace muchísimo daño a la democracia. Y le hace daño a la democracia de esa militancia de la oposición también. Y muy particularmente a ellos. Porque ellos son venezolanos también. Entonces, cuando estamos hablando de la salvaguarda, del valor que debemos darle a la democracia, no es una democracia comunista que es de los chavistas. Estamos hablando, como lo planteó Chávez, desde siempre, de una democracia que sirva a todos los venezolanos, en un proyecto de país para todos los venezolanos. Lo que pasa es que esta gente ha querido, como en el viejo concepto de democracia representativa, siempre la brasa para su sardina. Cuando tú revisas todo lo que son las demandas que hacen los sectores de la derecha, vas a encontrar que todos están referidos, sin decirlo jamás, a un área sustancial del proyecto humanista inclusivo de la revolución bolivariana planteado por Chávez, y que tiene que ver con las misiones, que tiene que ver con la soberanía. Se acusa de rentista al pueblo, pero el empresariado venezolano, de acuerdo a varios autores, ha sido tremendamente rentista. Es decir, una franja empresarial, industrial, creadora, altamente productiva, parece que es un anhelo no cumplido en Venezuela. Jamás se cumplió. De hecho, no es solo rentista, ojalá y fuera rentista. Parasitario. Sino que parasitario y extraccionista. Por eso, dinero. Porque exactamente lo que ha habido con la renta petrolera no fue que el sector empresarial se la apropió, indebidamente por supuesto, se la apropió para reinvertirla en el país.
El dinero siempre fue sacado. El control de cambio no lo inventó el comunismo que trajo Chávez, como lo quieren poner ahora. No, yo me El acuerdo control de de cambio Recadi existió. claro. ¿Y por qué? Existió en un país que no era de ningún modelo socializante, ni mucho menos el que existía cuando estaban los gobiernos de Dico Pey. ¿Por qué había control de cambio? ¿Por qué había esa necesidad? Bueno, porque el sector privado venezolano fue siempre un sector que estuvo aliado con las grandes transnacionales que le hicieron el gran favor a este sector parasitario venezolano de no tener que invertir en Venezuela, de más bien desinvertir lo que hubiera para facilitar el ingreso de las grandes transnacionales con todas las comodidades, ayudarlos políticamente con la reducción de aranceles, exención de impuestos de todo tipo, etcétera. Ese sector empresarial fue el que deprimió desde siempre las posibilidades de desarrollar un parque industrial propio, consistente, porque se llevaron siempre los recursos del país, claro, chico, vaciando las reservas internacionales permanentemente, y por mucho esfuerzo que hacía la renta petrolera o el gobierno, cualquiera que fuera, con la renta petrolera para tratar de incrementar nuestras reservas internacionales, era muy difícil porque las estaban sacando mediante la fuga de capitales hacia el exterior. Eso es lo que hace que hoy en día se profundice y se agudice mucho más la crisis, porque ahora ya no hay el mismo ingreso de divisas a través de la renta petrolera como lo había en el pasado. Entonces se agudiza mucho más, y eso lo estamos viendo reflejado en la crisis que está viendo la gente en la Hay un argumento. El tema militar ha sido un peso para la historia de Venezuela. ¿Qué piensa usted? Bueno, fíjate, parte del discurso desmovilizador de nuestro pueblo que ha tenido siempre el Departamento de Estado a partir de su concepción del dominio que debe ejercer en todo nuestro territorio. ¿Recuerdas aquella tesis del destino manifiesto? Bueno, lo que hubo hasta la llegada del comandante Chávez como concepción de las Fuerzas Armadas en todos los países de Latinoamérica, que determinó mucho la tragedia de toda esa etapa de la segunda mitad y un poco más allá del siglo XX con las dictaduras tan terribles, el gorilismo latinoamericano, como se le conoció, es que el ejército en cada nación no se concebía para la defensa de la nación, sino que se concebía para la represión del pueblo, de su propio pueblo. Para eso estaban entrenadas en la Escuela de las Américas. Sí. Dictaduras de derecha oprobiosas con las que el gobierno de Estados Unidos no tenía mayores confrontaciones que uno sepa, ¿no? Si eran colocados por ellos en la mayoría de los casos. Entonces, pero Chávez entonces le dio una ruptura radical a esa concepción, invirtiendo el fenómeno para poner a la Fuerza Armada en defensa de la soberanía y en apoyo al pueblo en esa defensa de la soberanía. Henry Ramos Alup le da salpullido el tema cívico-militar, lo ha dicho hasta... Porque él es de la escuela betancuriana, que fueron uno de los que impulsaron ese concepto, ese precepto, la filosofía de la Escuela de las Américas en Venezuela y en toda Latinoamérica. Betancur era una de las figuras claves para el continente suramericano en la promoción de esa doctrina desde el ámbito político, de que el cuartel era el ámbito exclusivo y el único al que debía optar el militar, pero... Los militares a sus cuarteles. A sus cuarteles, y que debían salir solo a la hora de reprimir al pueblo. Este señor llamado Moisés Naín dice que se ha retrocedido. ¿Quién es, no? Moisés Naín, funcionarios multilaterales, fue ministro cuando el gobierno de Pérez. Dice ahora, desde altas tribunas que tiene en Washington, en Nueva York, de comunicación, que en el 2010 el 5% de la población mundial administraba, se apropiaba del 90% de los recursos del planeta. El 2015, ahora en diciembre, acaba de cerrar con un retroceso. Ahora es el 1% de la población mundial se apropia y dispone de los recursos de todo el planeta. La historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, no ha sido sino una larga lucha de los pueblos en la búsqueda de la justicia y la igualdad social. La percepción que se tiene hoy en el mundo de que es pernicioso alterar el orden natural del desempeño y del rumbo de la sociedad, tal como lo plantea el neoliberalismo, para abrirse la búsqueda de otras formas a través de modelos soberanos, progresistas o socialistas incluso, es la distorsión. Es decir, esa no es la realidad. La realidad es que los pueblos han luchado siempre por la justicia y la igualdad social, por la conquista de su bienestar. Lo que tenemos hoy como percepción es impuesto por el aparato sobre el que se soporta el capitalismo y el neoliberalismo hoy en el mundo, que es el medio de comunicación. Si no existieran los medios de comunicación, no habría capitalismo ni neoliberalismo hoy en el mundo, porque ese modelo neoliberal ha demostrado fehacientemente, reiteradamente, que no es viable para resolver los problemas de la humanidad, porque tiene una lógica
que es la de la acumulación de la riqueza. Viendo esa reflexión, sí somos una amenaza extraordinaria, como dice el famoso Pero decreto Obama. Sí, somos una amenaza de acuerdo a la concepción del mundo neoliberal, sí, pero que hay una élite. eso no es lo que dice el decreto de Obama. El decreto de Obama, que es solo un artilugio para justificar el avance injerencista que ellos pretenden llevar a cabo en Venezuela para derrocar la Y revolución. tenemos una derecha Ellos plantean amenaza como la conciben ellos, amenaza bélica, amenaza que afecta a los intereses de las transnacionales. Esa es la amenaza entonces que nosotros dice, andamos repartiendo. bueno, por eso es que es ridículo ese decreto, por eso es que nadie lo ha respaldado. Pero por eso lo que representa es aquella lógica, una amenaza por la propuesta hegemónica neoliberal, digamos un planteamiento distinto. Ahora, lo de las viviendas, lo de los niños con el padre que comen en los colegios, lo de las pensiones, eso no sale, lo que sale en ABC España, y yo sigo con el comentario porque ha sido muy descarado lo que han hecho en las últimas de cambio, es que aquí se está muriendo la gente de hambre. Es decir, hay problemas serios, pero no sale esa otra realidad social de misiones, de promociones. ¿Cómo combatir eso? Bueno, pero es que no sale porque no les toca a ellos. Acuérdate que son los medios de comunicación, más del 83% de los medios de comunicación están en manos privadas en Venezuela hoy en día, con mucho que ellos falsean la estadística para tratar de colocar como que la revolución ha instaurado una hegemonía mediática. Este canal, estos espacios son demostración palpable de que es completamente falso ese argumento. Sí, aquí se sientan además opositores semana a semana y dicen todos sus argumentos como ellos quieren. Nosotros estamos en una etapa de transición. Venezuela está confrontando modelos, como probablemente no se esté confrontando hoy en el mundo, en la forma, en la intensidad y la profundidad como se está confrontando en Venezuela, que es una transformación real. Usted es optimista. Venezuela le toca un escenario, un porvenir luminoso. Claro, porque tenemos y lo más importante que tenemos es el pueblo y su vocación ancestral de lucha por conquistar su bienestar, su soberanía, su verdadera independencia. Eso lo tenemos como activo. Pero no tenemos que olvidar que los pueblos que están padeciendo los efectos de una guerra no pueden ser pueblos que reclamen, no, mira, un momentico, que me falta esto, me falta el carro. Yo he visto gente, por ejemplo, que ha caído presa de esa guerra, de esa batalla mediática, que ha sido beneficiada aquí en la Avenida Libertador, con apartamentos que se les han entregado gratuitamente y completamente equipados. Y está bravo porque le falta el estacionamiento. Yo quiero el estacionamiento. Entonces a mí me llamaron varias veces y gente que me dijo, mira, si no vamos a votar por la derecha, si no me dan el estacionamiento. Ese nivel de inconsciencia. Hay la idea, exactamente, porque hay la idea de que la revolución es un asunto que se resuelve mediante decreto y así solamente, y no que es un proceso de transformación de la sociedad. Hay que inyectar el valor del trabajo, el esfuerzo, la constancia, la perseverancia, el ahorro. En esa depresión del ánimo, en ese desaliento que se le inocula a la gente a través de toda esa campaña de desprecio hacia los venezolanos, la forma como vemos que hablan ellos de los venezolanos de bajos recursos, del mundo que ellos llaman el lumpen, porque son chavistas, como lo vemos en la esposa del mismo presidente de la Asamblea Nacional y su esposa, como lo vemos en los artículos de la gente de la derecha hablando de tierrúos, borrachos, pata en el suelo. Eso es lo que hace que el país no avance, no es una política del gobierno revolucionario. El gobierno revolucionario con su política es el que ha asegurado que no terminemos en un barranco y que nos mantengamos, que no se reduzcan pensiones, que no se reduzca la gratuidad de la enseñanza, que no se reduzca la posibilidad de acceder a infinidad de servicios que hoy podemos tener los venezolanos, gracias a que ha habido una revolución optimizando las divisas, evitando que se fuguen hacia el exterior, con el control de cambio que nos ha asegurado eso, con la estabilidad laboral, con la cantidad de esfuerzo que ha puesto en manos del pueblo el gobierno bolivariano. Aranguibel, quiero agradecer porque usted de desánimo no sufre. La pasión suya está... Yo creo en el país, yo creo en el pueblo. Muy bien, muy bien. Qué buena esta charla. Agradezco mucho.